Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos acá en nuestro programa Capital Humano, un programa de la Universidad Arturo Prat y de la revista El Periodista, con la idea de tener una mirada nacional, temas internacionales y entrevistar a distintos actores de la contingencia y del quehacer nacional. En el día de hoy nos acompaña Haroldo Dilla Alfonso. Él es doctor en ciencia del Instituto Politécnico Federal de Lausana, en Suiza, sociólogo, historiador, y es director de la oficina del INTE en Santiago, profesor titular de nuestra Universidad Arturo Prat. En la actualidad dirige el proyecto Fondesit sobre la intermediación urbana portuaria en Arica, y este año publicó recientemente el libro La Vuelta de Todo Eso, el complejo urbano transfronterizo Tacna-Arica. Haroldo Dilla, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Haroldo, partiendo quizás por lo más básico, cuéntame qué es lo que es el INTE y cuál es su papel en la Universidad Arturo Prat. Bueno, el INTE, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, tiene ya 20 años de fundado, lo cual quiere decir que no es un centro infantil, no es niño, ya es un adulto como tal. Ha pasado, por supuesto, por diferentes etapas en su historia, y en la actualidad se encuentra, yo diría que en su mejor momento de producción académica y teórica y de colocación en el ámbito también de la alta docencia en la región y en la Universidad Arturo Prat. El INTE es un centro pequeño, lo cual para nosotros no es un problema. A veces somos demasiado pequeños para todo lo que tenemos que hacer y para todo lo que estamos haciendo. Pero también hemos apostado siempre a que el INTE no es una institución basada en un concepto de infantería, es decir, mucha gente. No, el INTE es una institución intensiva, es decir, menos gente pero con alta capacidad de producción. Justamente apostamos en esa dirección y nos ha ido bien realmente. El INTE son solamente, si tú sumas, en términos de académicos, otra cosa de personal auxiliar, donde no hay secretaria ni personas que se dedican puramente a la tarea administrativa. O sea, el INTE lo que tiene son muchos asistentes o personas que tienen que ver con funciones técnicas, digamos con las revistas y eso. Porque el INTE se despoja para funcionar de esa visión jerárquica de la secretaria con investigadores, ¿no? Eso no existe, cada cual hace un trabajo diferenciado. Ahora, en términos de investigadores, o sea, los académicos en sí, si tú sumas todas las horas que tiene la gente, porque a veces personas en media jornada, otras jornadas completas, el INTE tiene 9 investigadores, pero tiene 6 proyectos Fondesit, lo cual creo que no existe a nivel nacional un caso parecido a este, en el cual hay 6 Fondesit en 9 investigadores. Pero los 3 investigadores que no tienen Fondesit están aplicando ahora para Fondesit. O sea que es probable que dentro de un mes o 2 meses estas cifras varían positivamente. O sea, una alta densidad. El número, por ejemplo, de publicaciones indexadas en revistas de alto impacto que tiene el INTE es una de las mayores que hay en el país. No en Arturo Prat, no, en el país completo. Eso lo contratamos hace poco en un ejercicio que hicimos para una acreditación de un curso. El INTE posee 2 revistas indexadas. Una, si somos americanos, y Cielo y Eri Plus, y la revista de religión, Cultura y Religión, que es Eri Plus. Ambas están aplicando para hacer Scopus en breve. Un centro de 9 personas que tenga 2 revistas indexadas es una proeza. El INTE tiene además un curso de maestría, o sea, de magíster, sobre estudios transfronterizos, que es el único que está en capacidad para ser acreditado en la universidad. Es un logro considerable. Sabe que la acreditación implica un nivel de calidad superior de estos cursos y atenerse a un conjunto de normas formales y de procedimientos que a veces es sumamente complejo. Sin embargo, se ha conseguido hacer. Estamos ahora aplicando la acreditación y estamos convencidos de ganar, y es posible que también comencemos ahora un doctorado. Consulta, Haroldo,
¿Y cuáles serían los planes de desarrollo del INTE? ¿Hacia dónde debe marchar el INTE? ¿Cuál es el desarrollo estratégico, el plan estratégico que tienen ustedes dentro de la universidad y el desarrollo? El INTE tiene como finalidad, la finalidad número uno del INTE es la investigación en estudios internacionales. Estudios internacionales quiere decir aquellos procesos que ocurren en el ámbito internacional o global y que están concatenados, es decir, procesos que tienen una forma de realización más allá del ámbito nacional o regional, sino que ocurren a nivel global. Entonces, el INTE tiene, esa es la meta del INTE, ese es el objetivo del INTE, seguir avanzando en esta dirección, y en particular América Latina. O sea, el gran interés del INTE es América Latina, también es su novedad. Chile, en Chile no son usuales los estudios internacionales, no son usuales realmente. Chile tiene un buen stock de investigadores, pero Chile es muy chileno en términos de ciencias sociales, estudiar la realidad chilena. Y esto, por supuesto, coloca al INTE en una posición no única, pero sí de pocos que abordan esta otra dimensión, que son los estudios internacionales. Ahora, en particular, decía, América Latina es un foco clave, y en particular también los estudios transfronterizos. O sea, el INTE define un quehacer básico de su tarea académica en los estudios transfronterizos, que tiene que ver, ante que todo, los estudios fronterizos con los países vecinos que nos conciernen, Argentina y todo lo que está en el norte grande, o sea, también Bolivia y Perú. Y, por supuesto, también los estudios fronterizos que ocurren en diferentes puntos del espacio latinoamericano, ya que el INTE tiene áreas de colaboración y con varias universidades latinoamericanas, algunas de ellas de alto prestigio, la UNAM de México, la Universidad Federal de Río, en Brasil, etc. Y además de eso tiene una serie de relaciones a partir de participación en redes, en congresos internacionales. Todo eso ayuda al INTE a organizar todo un escenario internacional y latinoamericano de su quehacer. Ese es nuestro objetivo, es seguir avanzando en esa dirección, pero por supuesto seguir avanzando cada vez con una calidad más acentuada. No es un problema únicamente de número, de cuántos artículos tú publicas, ni de cuántos fondos se tiene, lo cual es importante, por supuesto, pero no solamente eso quiero decir, es también hasta dónde vamos a ser capaces de crear una comunidad epistémica, es decir, una escuela de pensamiento y de producción teórica que tome en cuenta el problema transfronterizo en Chile y transfronterizo en América Latina y los estudios internacionales en este continente. Y en ese sentido, ¿cómo tú visualizas al INTE en el rol de los estudios internacionales transfronterizos en base a una realidad chilena que, como tú bien lo señalabas, los chilenos tenemos el defecto de mirarse muy hacia adentro y que en algunos casos, no solo en la academia, sino que también en la sociedad chilena, de mirar a la frontera? Esta nueva situación transfronteriza, ¿cómo sitúa al INTE? ¿Cuál es el papel del INTE en este nuevo estado de desarrollo? Bueno, el papel del INTE va a estar en función o dependerá de cuánto seamos capaces de hacer. Nosotros podemos aspirar a muchas cosas, el problema está si podemos hacerlo. Para poder hacerlo se requieren determinadas cosas, se requieren desde más recursos, que siempre son escasos, como ustedes saben, hasta también una mayor comprensión a veces, ¿no?, de cuál es la importancia de este tipo de estudios. Yo pienso que ahora en la propia universidad hay todo un proceso de cambio en relación con esto, y esto es positivo para el INTE. Avanzamos en esa dirección. Ahora, esto también tiene un impacto probable en otras direcciones. Por ejemplo, estamos hablando del interés que tiene el INTE en avanzar en los estudios transfronterizos. Esto es clave, porque esto implica desde movilidad humana, es decir, migraciones, hasta cuestiones que tienen que ver con la economía de estas regiones fronterizas, la cuestión de los regímenes políticos que gobiernan a estas regiones fronterizas. Entonces, hay toda una diversidad de temas en los cuales vamos a entrar y estamos entrando cada vez con más fuerza. Y esto para Chile es importante por lo siguiente. Por lo que tú decías, las ciencias sociales chilenas han sido muy chilenas, lo cual es muy bueno. Se ha producido, hay una producción sobre Chile fabulosa, pero pienso que también es hora, en alguna manera, de mirar un poco más hacia el exterior. O sea, somos parte de una realidad continental de la cual no podemos desprendernos. Eso también ha pesado en la propia manera como el Estado chileno
observa estos asuntos. O sea, la política internacional chilena regularmente ha sido una política sumamente pragmática. En la actualidad, desde el golpe de Estado en adelante, de la dictadura militar de Pinochet en adelante, también con la restauración democrática, sigue siendo así. La política es una política muy dirigida a mercados, o sea, es una política muy dirigida a la obtención de un conjunto de beneficios económicos. Y eso, por supuesto, es bueno que se haga, por supuesto que tiene que hacerse, todo Estado lo hace, pero también hay otras miradas que son imprescindibles, que tienen que ver con las dimensiones culturales, los vecinos que tenemos, nos gusten o no nos gusten, son los vecinos y tienen mucho que aportarnos, y de hecho muchas de las regiones fronterizas tienen un sentido transnacional muy importante. Sin embargo, Chile no mira a su frontera, el Estado chileno no mira la frontera. El Estado chileno es uno de los estados latinoamericanos más descuidado con respecto al problema de la frontera, excepto en el orden del control. El control policiaco, el control de aduana, el control fitosanitario, el control de la PDI, eso sí, o sea, están los puestos fronterizos que funcionan. Ahora mismo está el debate de si deben estar los militares insertos en esto o no, que desde mi punto de vista no. Pero bueno, existe el debate. Pero esto no hay en la política chilena, en la percepción estatal chilena, una inclinación a ver la frontera también como realidad sociológica y cultural, y pensar que la frontera se desarrolla siempre en una relación transfronteriza. Es decir, podemos pensar mil veces el desarrollo de Arica, pero si no miramos a Tacna, estamos desaprovechando una inmensa oportunidad para ese desarrollo de Arica. Sin embargo, las políticas chilenas regularmente cierran la frontera, no reconocen la frontera como espacio de contacto y de intercambio, sino sencillamente para tolerarlo, pero no para producir políticas públicas que incidan en el desarrollo desde perspectiva transfronteriza. Yo pienso que ese es un campo en el cual este debate que el INTE se propone puede tener un efecto. Ahora, hemos visto la situación latinoamericana que ha ido en un continuo cambio, gobiernos mucho más de derecha, hay una oleada en términos mucho más económica, anti-inmigración, y desde esa perspectiva, ya situándonos en un contexto internacional, ¿tú crees que la situación política venezolana en qué medida ha afectado la convivencia latinoamericana, más allá de los flujos migratorios? ¿Qué opinas tú de aquello? Bueno, Juan Eduardo, eso tiene muchas posibles respuestas porque tiene muchas posibles miradas. Yo diría que desde el ámbito de la izquierda política, Venezuela es un gran problema. O sea, de alguna manera es la decepción, porque es la bancarrota de lo que fue una esperanza de regeneración política continental, con toda la propuesta chavista post-neoliberal que se establece. Si tú a eso le agregas después lo que pasó con el PT, con los niveles de corrupción, podemos discutir mucho si la prisión de Lula es injusta o justa, creo que es injusta, pero más allá de eso, que hubo corrupción a gran escala en el PT, que fue otra esperanza para América Latina, eso es un hecho. El cómo el sandinismo dejó de ser esa alternativa de cambio para la sociedad nicaragüense para convertirse en una dictadura casi dinástica, ¿no? Una satrapía como tal. O sea, todo eso son las cargas ideológicas que pesan sobre la izquierda y a la cual tiene que dar respuesta. Y desde mi punto de vista, la única forma de dar respuesta es la denuncia clara de estos hechos como dictaduras represivas. No cabe más remedio que hacerlo si queremos ser de izquierda. Bueno, de hecho ahora Pepe Mujica hace poco declaró como una dictadura a Venezuela. Es sensato. Ahora, hace 3 meses todavía tenía sus dudas, ya cambió, y es muy bueno que lo haya hecho, porque Mujica es como una especie de ícono. Un faro que ilumina parte sí. del pensamiento progresista. Entonces, esto es muy, muy importante. Pero hay que hacerlo, o sea, hay que tomar, pero también hacer el balance de qué es lo que llevó a esto. Porque evidentemente podemos ver a Chávez como fuera de este asunto. Chávez no es esta bancarrota. Chávez encabezó un modelo que, apoyado en precios altísimos de petróleo, resolvió muchos problemas en la sociedad venezolana indiscutiblemente. A menos había una solución parcial a estos problemas. Tú puedes decir, bueno, Chávez está libre del asunto. No, porque realmente en el chavismo original estaban los gérmenes que conduce a esto, el caudillismo,
el personalismo, la reducción de la democracia a un problema de participación, de involucramiento masivo de la gente en la calle y el no funcionamiento de las estructuras republicanas. Porque realmente lo que hizo Chávez fue violentar permanentemente esas estructuras republicanas, que son las que tienen que dar cuenta de los controles sobre los procesos, el problema de la libertad de prensa real, efectiva, en la cual hay una prensa que logre dar cuenta de estos procesos, denunciarlo, dar a conocer la información. Entonces, todos estos fenómenos fallaron con Chávez. Entonces, Chávez no es ajeno a lo que sucede actualmente aunque entre Chávez y Maduro hay una diferencia entre un tigre y un chacal, pero lo que quiero decir es que hay una conexión entre ambas cosas. Ahí está el problema que tiene que la izquierda analizar este problema. Te lo digo porque efectivamente hay un proceso de recuperación de la democracia en América Latina. Se instalan gobiernos de corte socialista, progresista, socialdemócrata, donde una de las esencias es la integración. Y ahora estamos viviendo un periodo en donde hay una mirada contraria a la integración, una mirada contraria a las migraciones, y por eso te digo que el rol del instituto que dirige es clave a la lógica de generar material para intentar revertir este proceso. Es cierto. Y en ese sentido yo te hago la pregunta, ¿se puede revertir en el corto plazo lo que se está instalando en la región? Porque habíamos logrado bastante, los socialdemócratas, los progresistas, en términos de una mirada de integración, que partía desde luego desde lo económico, pero que después remataba en lo social, en lo político, etcétera. Y ahora ha venido un retroceso importante. Algunos hablan de un retroceso de 20 años en términos de la región latinoamericana con respecto a la integración. Desde esa perspectiva, el rol tuyo, del INTE, ¿cómo enfocan ese proceso? No, eso requiere una meditación mayor que la que podemos hacer en este tiempo, pero evidentemente hay vaivenes. O sea, la política implica siempre vaivenes. Hay momentos que la política se mueve a la derecha, hay momentos que se mueve a la izquierda. Yo pienso que hay un problema, porque también, bueno, hay también destiempo. Al mismo tiempo que esto se produce en América del Sur, en América Central aparece México, con un gobierno más inclinado hacia la izquierda. O sea, hay procesos que son asincrónicos, quiero decir, y que tienen que ver con el pulso político de la región. Ahora, también esto tiene que ver con una coyuntura internacional específica. La presencia de Trump, evidentemente, es un factor indiscutible que pesa en todo esto, más la forma como determinados grupos de derecha, de ultraderecha en Europa han avanzado. El caso de Salvini en Italia es un caso dramático con respecto a este proceso. Ahora, estos regímenes ya están, ante todo estos regímenes, sobre todo cuando vemos los casos extremos y los casos más paradigmáticos, el caso de Bolsonaro, tú te das cuenta que Bolsonaro no derrotó tanto a la izquierda se derrotó ella misma con la corrupción, la incapacidad, como que derrotó sobre todo a la derecha. O sea, Bolsonaro aniquiló a una derecha tradicional que era republicana en Brasil, y realmente lo que monta es un régimen de ultraderecha totalmente populista, en el sentido que desoye las instituciones liberales. Es muy liberal, son iliberales estos nuevos populismos de derecha que hay, como lo fue Fujimori en algún momento también, como lo fue Menem en algún momento en Argentina. Y estos regímenes lo que están es erosionando los valores republicanos más básicos. Están erosionando, o sea, realmente no es que esté destruyendo un proyecto de izquierda que se destruyó a sí mismo o se erosionó a sí mismo y que podrá recomponerse en el futuro, creo que sí, y que es justo que lo haga, pero creo que sobre todo erosionó y aniquiló al propio proyecto de la derecha republicana tradicional y asumió toda su fuerza. Entonces, al fin y al cabo, no se olvide que a pesar de todo el destrozo que causó el PT con su corrupción, el 44% de la gente que votó en Brasil votó por el PT en segunda vuelta. O sea, esto te habla que hay todavía un sustrato importante, ¿no? Y ahora vienen las desilusiones con respecto a este fenómeno. Aquí también tenemos un caso, el caso de Kast. O sea, Kast es un pequeño Bolsonaro. Ojalá que la cultura cívica chilena, que es muy potente indiscutiblemente, sea capaz de frenar este proceso, pero al final también tiene que ver con cómo la izquierda se recompone y plantea alternativas diferentes para lo que la gente quiere. Hay un problema. Hoy tenemos en Chile una crisis de modelo de país. Lo que no tenemos es la alternativa.
de modelo de país. Entonces, ahí está el punto, en el cual lo que te plantea Kass es un modelo de país iliberal, un modelo de país autoritario, pero un modelo de país más seguro, en términos de lo que se entiende como seguro cotidiano, la seguridad cotidiana, va a ser más seguro este modelo, y eso puede encantar a mucha gente, a pesar de que el costo que van a pagar es muy alto, en términos de libertad y en términos de prosperidad familiar, personal, social. Haroldo, siguiendo el contexto latinoamericano, hemos hablado de Maduro, de Chávez, Bolsonaro, el sandinismo, una gran decepción desde luego. El rol de Evo Morales en este proceso, porque piensa tú que Evo Morales también está siguiendo los pasos de perpetuidad en el poder. Si lo miramos de una perspectiva positiva, es porque es un modelo de desarrollo que ha llevado a Bolivia a salir de bolsones de pobreza importante, pero la perpetuidad en el poder, tú sabes, y hay estudios comparados qué es lo que significa la perpetuidad en el poder, donde es la instalación de pseudo dictadura, etcétera. Desde esa perspectiva, Evo Morales, ¿qué rol puede tener en la izquierda latinoamericana o en estos procesos de discusión, de integración, no integración, etcétera? Bueno, mira, yo creo que para los chilenos y para los que vivimos en Chile, que es mi caso, Evo Morales siempre tiene es como que marcha con una especie de mácula específica, ¿no? Y es el problema de la forma como él ha trabajado un conjunto de asuntos relacionados con la aspiración boliviana de salida al mar, lo cual está planteado además en la Constitución boliviana. O sea, es un tema constitucional. Cualquiera que llegue a Bolivia de presidente va a tener más énfasis o menos énfasis en el asunto, pero tiene que hacer énfasis en el asunto. Con más pasión o menos pasión, tiene que hacerlo. Ahora, a pesar de esto, y a pesar de la manera como uno puede sentirse lejano al personaje, incluso por sus vínculos históricos con este socialismo del siglo XXI, que ya hoy por hoy es un subproducto autoritario, a pesar de eso, ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia en toda su historia. Eso hay que entenderlo de esa manera. Ha sido el mejor presidente que ha tenido Bolivia. Su equipo ha sido el mejor que ha habido en el plano social, en el plano económico, en el plano político. Ahí no hay limitaciones fundamentales a la democracia política, por ejemplo. No hay. El problema de esta gente es que a pesar de que se quejan de que el poder es terrible y los aniquila, no quieren salir de él. Eso es una realidad indiscutible. También tienen un problema al desarrollar proyectos en los cuales ellos tienen un rol tan central. Muchas veces presiente que si se alejan del poder, el proyecto se va a destruirlo, se va a perder. El caso de Correa, la experiencia de Correa con Lenín Moreno, es una cosa que resuena siempre en toda, y también hay muchas élites en torno a ellos que los impulsan a seguirse reeligiendo. Entonces, yo creo que se va a reelegir, evidentemente, no porque haya fraude, sino porque hay realmente tiene un bagaje positivo en la población que lo va a elegir nuevamente para otro cargo. Es lo que te puedo decir. Ahora, esto no creo que Evo Morales tenga capacidad ninguna para influir en la izquierda latinoamericana. Disculpa, ¿por qué te hice esa pregunta? Pues fíjate que ahora en el foro de Sao Paulo, Evo Morales toma distancia, se podría interpretar así, una decisión política de ausentarse del foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas, valga la redundancia. Y en este sentido quizás pueda hasta significar un quiebre de relaciones. Entonces, sí, evidentemente. Entonces, Evo Morales, así como lo hizo Pepe Mujica, Evo Morales también toma una distancia del régimen de Maduro y eso sitúa a una resignificación de la izquierda latinoamericana frente a un proceso fallido, ¿te das cuenta, no? Entonces, ¿tú crees que no va a tener un rol o va a tener un rol secundario en esta reconfiguración? Es que es muy pragmático, o sea, en pocas palabras, es muy pragmático. Él lo que está huyéndole es a un lugar donde puede quemarse, que es el caso hoy por hoy, relacionarse con Venezuela, alabar al régimen de Maduro, declararse solidario de Maduro, es un suicidio, o sea, además francamente, es una indecencia política, o sea, eso es terrible. Cuando la gente está saliendo a tropel de Venezuela, ese es el mejor indicador que eso es un caos, lo que hay adentro, y no es un problema
de bloqueo ni de... por supuesto que el bloqueo americano que tiene impuesto a las finanzas es un factor y no hay por qué alabar ni siquiera un momento las políticas de Trump hacia Venezuela para decir que el gobierno de Venezuela es nefasto y es indefendible. Yo creo que ese es el punto. Por supuesto que todas las hostilidades que se manifiestan de este caso o de otros que se han practicado en determinado momento, como aquel show político de Cúcuta, todo eso es condenable, porque incluso sus resultados son contraproducentes para lograr una salida política al asunto venezolano, porque es lo que todos queremos, que haya una salida política, que no se derrame sangre en Venezuela. Y Evo Morales, que tiene un gran olfato político, sabe que tiene que salirse de ese asunto ahora, si quiere ser elegido como tal. Por eso que no va al Foro de Sao Paulo. Y por eso, como parte de ese pragmatismo, que va a la toma de posesión de Bolsonaro. Y le regala a Bolsonaro un prófugo de la justicia. No recuerdo bien cómo era el caso, pero era un caso que estaba en discusión, se lo regaló a Bolsonaro, o sea, y lo sigue haciendo. Eso no es problema. No tiene más acercamiento con Chile porque para él es más redituable el conflicto por la salida al mar que cualquier relación positiva con el gobierno chileno. Si no, también lo hacía, porque Evo Morales es pragmático en ese aspecto. Ahora, Evo Morales no tiene la capacidad económica ni la capacidad política para ser un rearticulador de ese movimiento de izquierda en América Latina. Bolivia es muy limitado en ese aspecto. La migración se instaló como un fenómeno en Chile, algo nunca antes visto por generaciones en nuestro país, algo inédito, algo nuevo. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la mirada del INTE, la tuya, frente a este fenómeno que es lo dulce y agraz que se está instalando? Y también desde la perspectiva universitaria, somos la Universidad Arturo Prat, Universidad del Norte de Chile, universidad fronteriza que tiene un rol frente a este fenómeno. Desde esa perspectiva, esta migración creciente que se ha dado en el país, ¿cómo puede impactar y cuál puede ser nuestro rol? Mira, vamos a ver. Antes que todo, por supuesto, la afluencia migratoria actual, latinoamericana, o sea, típica migración sur-sur, es un hecho nuevo en Chile. Yo recuerdo en el año 11, yo vine la primera vez a Chile, y cuando entró de pronto una persona negra en el metro, todo el mundo se le quedó mirando como una cosa muy extraña, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a... Hoy por hoy ya esta población afrodescendiente es parte del paisaje chileno en muchos lugares, o sea, es parte de la vida. Yo creo que, sin embargo, a pesar de que esto es nuevo como fenómeno sociológico, lo que no es nuevo es la política. O sea, Chile sí ha tenido épocas de gran migración. Lo que pasa es que siempre ha sido la misma política. El Estado chileno ha sido siempre un Estado preocupado porque la migración que entre no sea, uno, migración pobre, sea, dos, migración blanca. Así lo fue también en el siglo XIX y en las primeras partes del siglo XX. Entonces la migración que Chile quiere atraer no eran chinos ni latinoamericanos, no, era sobre todo población europea. Y se quería especialmente población de Europa del Norte, es lo que más se deseaba. Alemanes, por ejemplo, era lo que estaba siempre, lo cual es típico de América Latina en esa época. Entonces, esas políticas no cambian ahora, realmente. O sea, hay una migración de muchos lugares del planeta hacia Chile. Sin embargo, la que se resalta es la migración que incluye con más frecuencia personas pobres y personas que son menos blancas. Esto también es un problema de xenofobia y también aporofobia, para entender bien qué es lo que estamos discutiendo. Ahora, yo creo que el problema está que este asunto va a continuar. Para bien va a continuar. Para bien. Quiero referirme a por qué para bien. O sea, Chile ha cambiado tanto positivamente, en todo, en términos culturales. O sea, la sociedad sale de esa situación insular que siempre le caracterizó. La cocina chilena hoy, una de las cocinas que más se usa en Chile es la cocina peruana, por ejemplo. Entonces entra la música. A veces tú vas por la Plaza de Hambre y oyes unos grupos de salsa fabulosos y los chilenos empiezan a bailar de pronto de una manera espectacular. Entonces todo esto, hay un cambio cultural que es muy importante, que enriquece a la sociedad chilena, y eso es muy importante. Pero también el migrante que entra es funcional en términos de ocupar un mercado segmentado
que el chileno regularmente no ocupa. Entonces, ese migrante funcional. Lo que pasa es que para que todo esto tenga un resultado positivo, tiene que haber, por supuesto, controles. Nadie admite que deban haber controles. Tiene que haber controles. Yo soy partidario de fronteras abiertas, pero para que un país haga fronteras abiertas, tiene que haber fronteras abiertas en todos los lugares, si no, eso sería un desastre. Tiene que haber controles, pero despojar los controles de rasgos que son particularmente lesivos a la dignidad humana y a la propia seguridad de la persona. Eso tiene que ser eliminado. Lo que pasa ahora, por ejemplo, en el caso de Tacna, es un ejemplo de esto. Y además de esto, acompañar las políticas migratorias con políticas públicas efectivas para insertar a estas personas. Si tú no haces una política efectiva, tú dices, ahora bien, entraron 300.000 migrantes y por eso se atestaron los servicios de salud, y por eso la gente más pobre de la población chilena reniega del migrante, porque el migrante no va a competir con él para un lugar en el médico municipal del Cefam. Por supuesto que eso puede pasar, pero cuando eso pasa es porque no hay una política pública que dé cuenta de esa necesidad que se amplía de servicios médicos como tal. Entra una población ahora que es más joven y laboralmente apta, muy bueno para un país como Chile, que se está envejeciendo, que envejece. Esta gente van a entrar y van a pagar impuestos, por ejemplo, van a trabajar y van a pagar impuestos. Eso es importante. Entran muchos técnicos, está entrando un capital humano alto. Aquí, históricamente, la población migrante ha tenido mayor nivel educacional que la población chilena. ¿Tú conoces eso? Sin embargo, eso se desconoce regularmente. Cuando tú ves el censo, te das cuenta que siempre ha habido como 2 grados escolares superiores de la población migrante con respecto a la población chilena. Eso quiere decir que estamos captando una población que es interesante para el desarrollo del país, culturalmente, económicamente, en términos fiscales, en términos de servicios técnicos. Ahora, tiene que haber políticas que den cuenta de esto y que no pueden limitarse a la política de poner más guardias en la frontera para que no pasen. Ese no es el problema. Eso es parte del asunto. Tiene que haber una política, evidentemente, pero tiene que haber también una política de inserción, o sea, una política de lo que se llama la incorporación del migrante. ¿Cómo tú haces un régimen de incorporación que sea factible para el migrante? Haroldo, ¿y el rol de nuestra universidad estatal de regiones? Es que es vital, porque es que el Norte Grande es es un laboratorio en estos temas. Yo creo que también el INTE ha entrado, por ejemplo, muy de lleno en este asunto. El INTE estaba patrocinando un conjunto de eventos que ha habido sobre el tema migratorio. Hay también otros en la UNAP, debo decirlo, hay también otros grupos pequeños de investigaciones que han hecho una labor encomiable. Está, por ejemplo, el NEFRON, que está relacionado con de ciencia jurídica, está relacionado con la cuestión de la criminalidad y la migración. Tú sabes que una forma que hay de satanizar la migración es decir que vienen y te quitan los puestos de trabajo. Lo que acaba de decir ahora el ministro, creo que de Economía. Hay más desempleo porque vienen muchos migrantes. Eso es incierto. Eso es incierto. No es eso. Es que no se crearon los puestos de trabajo suficientes. No es eso. 2, porque además regularmente el migrante te ocupa un puesto de trabajo que no ocupa el chileno regularmente. Y ese es un punto. No lo ocupa. Ahora están llegando muchos médicos venezolanos y cubanos. Pero aquí hay un déficit de médicos espantoso. No le quitan a nadie el puesto de trabajo. Y esos son técnicos, son personas de alto nivel. Cuando tú vas al sector de más bajo ingreso, te das cuenta que te ocupan un área tremenda en construcciones, en servicio, en agricultura, que no hace el chileno regularmente. Entonces todo eso es parte de esto. Entonces por ahí se criminaliza, nos quitan los medios de vida. Los pobres tenemos que luchar contra los migrantes porque los migrantes vienen a quitarnos oportunidades. Y ahí viene el capital político para casa y Acción Republicana, la extrema derecha. Y luego está otro elemento de criminalización, es el elemento que ya satanización, es que se le liga al problema criminal.
Entonces, por mucha información que tú des, demostrando estadísticamente que la criminalidad entre los migrantes es bajísima, mucho más bajo que en la población chilena, no importa, el argumento se sigue moviendo, porque cuando aparece un caso de un extranjero, boliviano, un peruano, un haitiano, quien sea, que mató a otro, salen todos los periódicos. Y eso se crea como una imagen que se instala en la mente cotidiana de las personas. Y es otra mentira. Entonces, esto requiere realmente, Juan Eduardo, un trabajo de contraargumentación muy fuerte. Y ahí el rol de la universidad y de las universidades. Las universidades tienen un rol básico en esto. Ahora, y se han hecho cosas fabulosas. Ahora mismo la Universidad de Chile, conjuntamente con la Universidad Silva Enrique, tienen un seminario de 2 días, ahora en agosto, los días 26 y 27 de agosto, sobre este tema. Nosotros estamos invitados, varias personas del INTE, a presentar en esa reunión. Pero no puede tampoco quedarse en el ámbito universitario, porque el ámbito universitario, el ámbito de la academia, el ámbito del pensamiento, si no tiene medio de difusión, no puede circular. También se requieren cosas como esta, espacios como este, de prensa, que dé cuenta del asunto. La prensa a veces lo hace muy bien, hay órganos de prensa excelentes, sobre todo prensa digital. En Chile, prensa digital. En Chile la prensa escrita es muy conservadora. La prensa digital, hay espacios muy interesantes que esto se mueve. Y también se requiere que esto llegue al ámbito político. Ahora se está discutiendo una ley de migración, que es muy oscura. No sabemos exactamente de qué habla, o sea, no está claro cuáles son los contenidos, está moviéndose de alguna manera, pero que nunca se discutió en los 4 años del gobierno anterior de la izquierda. Nunca se discutió. Por tanto, el hecho de que la derecha hoy acoge esta ley como propia es porque la izquierda, cuando estuvo en el poder, fue incapaz de discutirla, e incapaz de producir una ley más avanzada de migración. Que data del 70 y tanto, claro, 76. Pues la que hay ahora es una ley de contrainsurgencia, o sea, la ley de Pinochet, que es la que está vigente, con muchas enmiendas, pero está vigente, es una ley de contrainsurgencia, porque estaba hecha en un momento en el cual se iba de Chile mucha gente por razones políticas. Entonces la migración era hostil no a Chile, sino al régimen político dictatorial que había en Chile. Claro. Y la ley apunta en esa dirección. O sea, hoy el ámbito totalmente diferente. Bueno, yo creo que, Haroldo, hemos hablado de diversos temas y terminas con un tema no menor, que es la discusión de la ley de migraciones en Chile, que va a generar un nuevo estadio jurídico frente a este fenómeno. Nada más me queda agradecerte tu presencia acá, a todos los que nos están viendo, invitarlos a nuestro próximo programa, en donde la Universidad Arturo Prat, una universidad de región fronteriza, tiene el deseo fecundo de instalar temas de contingencia y ver desde la academia cómo podemos colaborar en un proceso y un desarrollo armónico de nuestra sociedad chilena. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Vale. Gracias.